Hola, bienvenidos al segundo tema de la unidad número 2 de nuestro curso de Introducción a la Visualización de Datos. Hoy veremos la visualización de datos con Power BI. En este tema exploramos cómo Power BI se destaca como una de las principales herramientas en el mercado para visualizar y comprender datos de manera impactante. Con Power BI podemos crear visualizaciones dinámicas que transforman datos en una herramienta estratégica para que podamos tomar decisiones. Y abordaremos los fundamentos de Power BI, exploraremos sus capacidades de visualización y proporcionaremos consejos prácticos para crear informes impactantes. ¿Qué consejos podemos seguir para realizar visualizaciones de datos en Power BI? Podemos optar por visualizaciones que potencien la claridad y relevancia de los datos. Podemos utilizar gráficos de barras, líneas, mapas de calor y muchos más de manera estratégica, eso sí, dependiendo de los tipos de datos que queramos representar, así como la información que queramos obtener. Aprovechemos la versatilidad de Power BI para elegir visualizaciones que resalten la historia que queremos contar. Aprovechemos las funciones interactivas de Power BI para así dar vida al informe. Podemos implementar filtros, segmentaciones y aspectos de diseño para que los usuarios que vayan a interactuar con el reporte o la visualización de datos puedan explorar los datos de manera personalizada. La interactividad no solo mejora la experiencia, sino que también facilita la comprensión de los datos. Antes de comenzar a realizar la visualización de datos o el reporte o el informe que vamos a elaborar, es importante establecer una paleta de colores. En este caso lo podemos encontrar en la pestaña de Ver. En Ver encontraremos una sección que son los temas. Con los temas nosotros podemos definir dichos colores o inclusive varios aspectos como el texto o el tipo de letra u otros aspectos de diseño que se quieran definir y que apliquen a todos los objetos visuales que vamos a utilizar en el reporte. En la parte inferior encontraremos las opciones de personalización de dichos temas. En la personalización encontraremos estas opciones que tengo aquí en la parte derecha, en donde encontraremos cosas como los nombres y los colores, qué colores específicos va a tener nuestro reporte, qué aspectos va a tener de texto, elementos visuales, la página o inclusive el panel de filtros. Todos estos aspectos personalizarán nuestro reporte. Para agregar y construir objetos visuales, tenemos que irnos al panel de visualizaciones. Ahí encontraremos, como les mencionaba, todos los gráficos que tenemos en Power BI. Para agregar un objeto visual al lienzo, solamente hay que darle clic a cualquiera de los gráficos dependiendo cuál queramos realizar. Al momento que se agregue, se agregará un objeto visual en blanco y en la parte inferior del panel de visualizaciones se agregarán los diferentes campos que hay para nosotros poder construir ese gráfico que hemos agregado. Si nosotros no conocemos muy bien cuáles son los campos para con nosotros construir ese gráfico, pues podemos colocar el mouse encima del nombre de cada uno de esos campos y ahí nos saldrá una pequeña ayuda de cómo hacerlo. Para agregar entonces los campos en esa parte para crear el gráfico, simplemente tenemos que arrastrar del panel de datos el campo que queremos al lugar correspondiente. Por ejemplo, en este caso he relacionado dos campos, por ejemplo, subcategorías de productos con las ventas realizadas. Inmediatamente, cuando nosotros agreguemos los valores o los campos a este panel de visualizaciones, en la izquierda se realizará el gráfico. Inmediatamente, entonces, podremos utilizar diferentes opciones como agregar filtros o utilizar el modo enfoque. El modo enfoque es un modo que es, bueno, encontraremos con un botón con una pequeña flecha, el cual nos permitirá ver en tamaño mucho más grande la visualización que hemos realizado. Este modo lo recomiendo cuando estemos construyendo dicho gráfico. Además,
podemos personalizar nuestros objetos visuales. En el modo enfoque, que es el modo que recomiendo para hacer esto, podemos modificarle cómo se ve nuestra visualización. Las opciones de formato las encontraremos en el panel de visualizaciones con un símbolo de un pincel. Entonces, al ingresar ahí encontraremos dos pestañas. El objeto visual, que son las diferentes opciones que le podemos modificar al objeto visual en sí. De forma general, como por ejemplo las barras, qué color tienen, o si queremos agregar etiquetas de datos. Y luego tenemos una pestaña que es la pestaña general, que son cosas generales del gráfico. Por ejemplo, que si tiene el título, que le queremos cambiar el título, o queremos que el fondo tenga una transparencia. Todo este tipo de formatos hay que explorarlos para nosotros personalizar cada objeto visual y así poder resaltar ciertos datos si así se desea. Otro aspecto importante a agregar en una visualización de datos es el de la segmentación de datos. Lo podemos encontrar en el panel de visualizaciones con un símbolo de un cuadrado con un símbolo de un embudo. Este objeto visual le permitirá al usuario filtrar los datos que está viendo en los gráficos que ha agregado en el lienzo. Así que dándole clic a esas opciones que salgan, por ejemplo, que aquí he agregado un filtro de color, pues puede seleccionar los colores con los cuales quiere ver los datos que ha agregado en los diferentes gráficos. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo del formato de la segmentación de datos. En la sección de formato que mencioné hace un momento, hay que cambiar dos cosas o por lo menos tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es cambiarle el estilo. Hay diferentes estilos para presentar estas segmentaciones de datos, por ejemplo, como un menú desplegable, como una lista, como está actualmente aquí en la representación, o como un mosaico, que son como unos botones. Sin embargo, también recomiendo desactivar una opción que está en el formato, que es la selección con control. Y es decir, que para nosotros seleccionar múltiples valores en esta segmentación de datos o en este filtro, tenemos que hundir la tecla control en el teclado. Sin embargo, ¿por qué recomiendo desactivarla? Lo recomiendo porque en dispositivos móviles, como celulares, pues no tenemos la tecla control. Por ende, sería muy difícil al usuario o de pronto al inicio no entenderá muy bien cómo podrá hacer para seleccionar varios elementos. Al desactivarlo, simplemente dándole clic a cada uno de los elementos podrá seleccionar varios de estos. Por ende, recomendado desactivarlo.